Muy bien, el día de hoy queremos rendirle un homenaje a Javier Pérez de Cuéllar. Anoche partió de este mundo, de hecho la noticia la dimos en la radio y tuvimos que ser partícipes de ese momento. Conversamos además muy brevemente con Francisco Pérez de Cuéllar, su hijo, evidentemente quebrado, pero hay todo un legado que el señor Javier Pérez de Cuéllar nos deja. Curiosamente en el programa de radio estábamos hablando de la honestidad. El tema era la honestidad y pasó lo que pasó. ¿Quién más que Alan Wagner y Diego García Sayán para hablar de él? Gracias por estar aquí, señores. Alan Wagner es director de la Academia Diplomática, Diego García Sayán, relator especial de la ONU. Muchas gracias por venir y además por rendirle este homenaje a Pérez de Cuéllar. Gracias por la invitación. ¿Cómo lo conocieron? ¿Cuál fue el primer contacto que tuvieron cada uno de ustedes con Pérez de Cuéllar? Bueno, en mi caso fue cuando ingresé al Ministerio de Relaciones Exteriores. Yo ingresé el año 1963, primero como ayudante quinto en el servicio administrativo, mientras hacía la Academia Diplomática. Y curiosamente, y eso es una anécdota simpática, cuando concluí la Academia Diplomática y me presenté junto con mis compañeros al concurso para ingresar al servicio, en esa época teníamos dos concursos, uno para entrar a la academia y otro para entrar al servicio, quien presidió el jurado para el ingresar al servicio fue precisamente Pérez de Cuéllar, quien era el viceministro, entonces lo llamábamos secretario general. Y fue muy grato realmente el poder tener con él este intercambio. Claro, yo ya lo conocía de antes, ¿no? Pero a lo largo de mi carrera diplomática yo he tenido muchas oportunidades de trabajar con él temas de política exterior, ¿no? Sobre todo cuando fui canciller la primera vez y él era secretario general de Naciones Unidas. Claro. Bueno, había alguna relación de amistad entre mi padre y Pérez de Cuéllar. Mi padre había sido canciller en la etapa en la que Pérez de Cuéllar era un joven diplomático, la segunda fase de los 40. Pero ya un conocimiento más cercano, yo lo expresaría básicamente en tres momentos totalmente distintos, ¿no? Primero, Pérez de Cuéllar, secretario general de Naciones Unidas, momento en el que yo acabé, no a través de Pérez de Cuéllar, sino por la dinámica interna de Naciones Unidas, en el equipo negociador para la paz centroamericana, Guatemala y El Salvador, año 91. Y en ese contexto hubo algunas reuniones, la inspiración de sus grandes ideas en un contexto importantísimo, en el que a veces que él llamara, que levantara el teléfono y hablara con Gorbachev, con Fidel Castro o con Reagan, podían ser elementos claves en la negociación, especialmente en el caso... O con Juan Pablo II. Entonces, eso que después ya no voy a entrar en los detalles de todo ese proceso negociador, pero fue un momento muy importante. Un segundo fue totalmente distinto, es cuando él es candidato a la presidencia en el año 95, yo renuncié a Naciones Unidas para acompañarlo, pasó lo que ya sabemos que pasó, entre otras cosas la interceptación telefónica, cosas que descubrimos después, y la tercera etapa ya es la más intensa, que es el gobierno de transición, cuando un día él me llama y me dice, ¿quiere ser ministro de Justicia? Y yo dije, estoy en otra cosa, si quiere sí, pero la verdad que ser ministro de Justicia es difícil, a las cárceles eso no lo resuelve nadie, no me volvió a llamar. Y el sábado, al día siguiente, aparece mi nombre en el periódico, ministro de Justicia. Lo llamo y le digo, no me confirmaste, Javier, que yo era el... No, sí te dije. Bueno, ¿y qué hay que hacer? Nada, hay que jurar dentro de media hora. Bueno, y empezó el gobierno de transición. Donde era pues una mezcla de sentido político, de bonomía y de claridad para tomar decisiones, con esa apariencia que podía tener Pérez de Cuéllar de ser demasiado bueno, ¿no? Pero no es que era malo, simplemente había que tomar decisiones intensas, duras, y él era muy partícipe de todo eso. Frías, ¿no? O sea, había que ser, él era además muy frío, pero para los que son más jóvenes quizás sea interesante hacer un repaso en la primera etapa, que quizá es la más global, si lo podemos calificar así, la de secretario de Naciones Unidas, ¿no? ¿Cuál de los siguientes hechos pueden ustedes rescatar, digamos, ¿no? Porque hay de todo como en botica. La guerra de Malvinas, la guerra de Irán e Irak del 88,
cuando recoge el Nobel de la Paz en el 88 en Oslo por los cascos azules, la caída del muro de Berlín en el 89, el fin de la guerra en el Líbano en el 90 y la liberación de rehenes en el 91 de Hezbollah en Líbano. Y me quedo corto, ¿no? He hecho un repaso así somero, pero yo creo que sería intenso. interesante poner en contexto, ¿no?, las cosas, ¿no? Cuando Pérez de Cuéllar es elegido secretario general la primera vez, Naciones Unidas atravesaba una crisis muy grave. Era la Guerra Fría, era la imposibilidad de entendimiento entre las grandes potencias, el Consejo de Seguridad no podía tomar decisiones y proliferaban los conflictos, ¿no?, alrededor del mundo, ¿no? Varios de ellos son los que has mencionado. Y entonces la labor de Pérez de Cuéllar fue primero el tratar de ganarse la confianza de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, ¿no?, cosa que logró, y por esa vía poner en funcionamiento un capítulo de la Carta que tiene que ver con operaciones de mantenimiento de la paz, para que con la colaboración de las grandes potencias, ¿no?, y la acción de él como secretario general de Naciones Unidas y los cascos azules se pudiera solucionar los problemas que existían tan graves en ese momento. Y ese fue el gran éxito de él, ¿no? O sea, él realmente significa para Naciones Unidas una suerte de renacimiento, porque Naciones Unidas estaba prácticamente paralizada, ¿no? Él le da una nueva vida a Naciones Unidas, le da un nuevo enfoque además con ese tema de las operaciones de mantenimiento de la paz y los cascos azules, que como has recordado recibieron además el Premio Nobel de la Paz. Y en ese sentido él se convierte en lo que él mismo se autodomina, ¿no?, el peregrino de la paz, ¿no?, que es lo que yo diría que caracteriza su gestión como secretario general de Naciones Unidas. Es el logro de la paz en multitud de conflictos que habían, y eso gracias al ejercicio de una diplomacia, ¿no?, exquisita, finísima, que él practicaba, ¿no? De esos hechos que he mencionado, Diego, ¿con cuál te quedas? Mira, hay uno que yo mencioné al paso y no lo mencionaste tú, que tiene que ver con esto que decía Alan. Es decir, cuando ya se relanza Naciones Unidas, que es básicamente en el segundo periodo de Pérez de Cuéllar, que es cuando termina la Guerra Fría, él termina su gestión el 31 de diciembre del año 91, anunciando, alguien dijo que ya no era a las 12 de la noche, que era ya a las 3 de la mañana, el acuerdo de paz del Salvador, que podías verlo como el acuerdo de paz en uno de los países más chiquitos de América Latina, pero era en realidad un laboratorio, el laboratorio más intenso de la Guerra Fría en América Latina en la década de los 90 y en la década de los 80. Y ese acuerdo fue un acuerdo que no hubiera sido posible liberado simplemente a una negociación entre las dos partes, la guerrilla del Farabundo Martí y el gobierno de El Salvador, si no hubiera habido una intervención directa de Naciones Unidas en el proceso negociador para proponer fórmulas y alcanzar algunos lineamientos que fueron los que al final se fueron aceptando por las dos partes. Y lo que es más importante, para poder verificar y garantizar que esos acuerdos se iban a verificar, vale la redundancia, por una misión de las Naciones Unidas, que en ese contexto, impulsado por Pérez de Cuéllar, el Consejo de Seguridad aprobó con mucho entusiasmo, con gran apoyo de todos los países. Eso hoy día no es posible. Ese tipo de acuerdos en el Consejo de Seguridad se hacen, pero no hay quien meta la mano al bolsillo para a darle dinero a esas operaciones de paz. Y sabiendo los temas que el semiacuerdo celebrado en Afganistán es totalmente al margen de Naciones Unidas, habrá que ver qué cosa pasa con ese acuerdo, lo que se propone para Israel unilateralmente por Estados Unidos también. Entonces, yo me atrevería a decir, Jaime, que ese fue el momento estelar de Naciones Unidas, la segunda gestión de Pérez de Cuéllar, porque cualquier otro, de alguna manera, se hubiera beneficiado también del fin de la Guerra Fría,
pero él supo darle ese impulso, esa concertación, como ha señalado Alan, en el Consejo de Seguridad, que era indispensable, que hizo de Naciones Unidas algo que ojalá hubiera podido seguir siendo en las décadas que siguieron, ¿no? Vamos a la segunda etapa, si por ahí quieren hacer algún raconto. Quisiera complementar algo, si me permites. Sí. Pérez de Cuéllar es reconocido principalmente por lo que hemos conversado, o sea, por la solución que logra a través de lo que ya hemos mencionado, que es la confianza de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, para resolver graves problemas, graves conflictos internacionales que había, ¿no? Pero hay otra cosa también que destaca en Pérez de Cuéllar, que es un hombre que también veía el futuro. Y algo que es muy importante en Pérez de Cuéllar es que él convoca a una ex primera ministra noruega para que elabore un estudio sobre el significado más profundo de la paz, ¿no? Y se llega al concepto del desarrollo sostenible, ¿no? Es decir, la paz no puede mantenerse si es que no se sostiene, ¿no?, en un consenso entre los países que permita a todos avanzar, ¿no?, hacia el desarrollo. Y este concepto del desarrollo sostenible es, digamos, el precursor de todo lo que viene después en materia de medio ambiente, cambio climático, de lo que han sido los objetivos del milenio y que son ahora los... Fueron las bases primigenias de lo que ahora es toda la política. Es algo que hay que, ¿no?, también destacar de Pérez de él. Sí, no, muy bueno. Ahora, esta segunda etapa del político, creo que en las tres, en realidad, hay una palabra, podrían ser varias, pero el de concertador, ¿no? Tanto en la ONU como en Unión por el Perú, que logra concertar a los grupos opuestos a Fujimori, y también en el gobierno de transición había que buscar una concertación, pero en la segunda etapa de Unión por el Perú, él dijo en el 2001 sobre este partido: ha desaparecido, lo lamento porque lo creé, pero me felicito porque ya no me representa. Era, como suele ser en el país, un movimiento que giraba en torno de una persona y no de una posición ideológica. Quizá uno, jugando con la literatura, parafraseando un texto cualquiera, uno diría: Javier Pérez de Cuéllar lideró un partido que jamás imaginaría que terminaría siendo el barco de Antauro Humala, ¿no? O sea, un vientre de alquiler, ¿no? Algo así. Claro, ahí he leído algunos análisis que en realidad no corresponden a lo que pasó el año 95. El año 95 era una especie de convergencia de fuerzas y fuentes y de personas muy diversas, y había que organizar un movimiento formal para participar en el proceso electoral. No había, la verdad, ninguna intención de hacer un gran partido que tuviera continuidad de mediano y largo plazo, sino de hacer una especie de frente nacional para ganar esa elección, que no se pudo ganar. Pero te quiero contar una anécdota pequeñita. Eran los momentos iniciales de los teléfonos celulares, cuando eran estos grandotes, los zapatófonos, y hablábamos pues con Pérez de Cuéllar durante la campaña continuamente por el celular. Y se armó después, ya de cuando había sido reelegido Fujimori, una investigación sobre interceptaciones telefónicas, ¿no? Esas cosas que apuntaban a no ir a ningún lado. Y un día me llamaron al Congreso para que yo verificara si algunas transcripciones que había en la Comisión de Defensa, presidida en ese entonces por Marta Chávez, había conversaciones mías. Y me quedé impresionado, Jaime. Estaban todas nuestras conversaciones transcritas con una calidad gramatical perfecta, la coma estaba donde tenía que estar, el punto aparte donde tenía que estar. Y dije, sí, estas son todas mis transcripciones. Y sé que otras personas fueron llamadas también. ¿Cuál fue el resultado de esa comisión investigadora, la Comisión de Defensa? Déjame adivinar, al archivo. Que no se comprobó que había habido interceptación telefónica. Una maravilla. Esa fue una de las piezas. Estaban ahí Estaban ahí, cerros. Entonces, esas fueron las piezas. Probablemente, todavía era un momento en que el país estaba muy pro Fujimori, probablemente le hubiera ganado la elección, tal vez con menos mayoría, sin tantas trampas. Pero en todo esto... tú veías a Pérez de Cuéllar lidiando con esto como parte pues de los gajes del oficio, que era algo a lo que él estaba probablemente psicológicamente preparado. No digo que no estaba sorprendido y asqueado cuando esto se descubrió, ¿no? Podría ser un lugar común la pregunta de ¿qué hubiera sido del Perú si Javier Pérez de Cuéllar fuese elegido en el 95, ¿no? Bueno, eso hubiera significado un cambio fundamental, ¿no? Quiere decir que hubiera acabado el régimen de Fujimori y Montesinos, ¿no? Que se hubiera iniciado una nueva etapa, ¿no?, democrática,
obviamente hubiéramos avanzado mucho más. O sea, aquello que luego ocurrió con el gobierno de transición de Valentín Paniagua se hubiera adelantado más de 5 años, ¿no? Eso, me quedo con esa frase. Claro, porque finalmente lo que hace Pérez de Cuéllar en el gobierno de transición era lo que Pérez de Cuéllar y Unión por el Perú del 95 era más o menos lo que estaba planteando, ¿no? Claro, y si tú reconstruyes la historia entre el 90 y el 2000, los grandes hechos de corrupción ocurrieron más en el segundo periodo de Fujimori, que fueron los grandes contratos de adquisición de aviones y otras cuestiones en donde claro, fueron ahí las decenas de millones. Entonces, sí, yo creo que hubiera sido eso un adelantamiento del gobierno de transición y una prevención, o sea, no hubieran ocurrido una serie de cosas que sí ocurrieron cuando había impunidad y control total del Estado. Ahora, regresando, viniendo un poco más hacia estos tiempos, ¿cuál podría ser el legado de Pérez de Cuéllar en un momento en el que la clase política, casi toda, está en los tribunales? Acabamos de ver la noticia de Castañeda Locio. No hay quien se salve, es decir, los procesos Lavajato han sido fulminantes. Todos los líderes presos, uno suicidado. La situación es alarmante. La clase política como tal creo que está en su peor momento. Bueno, yo diría dos características que eran muy propias de él, ¿no? Que era, por un lado, la concertación. Como diplomático, él practicaba la esencia de la diplomacia, que es la negociación diplomática, ¿no? Que eso es concertar, ¿no? Y en segundo lugar, la integridad personal, ¿no? Esos son dos legados de él para el Perú muy importantes, ¿no? Y podría ser, pues, en este momento, Jaime, qué difícil es encontrar en el Perú, si esto es una encuesta nacional, quién es una persona que esté más allá del bien y del mal. En la política nacional probablemente sea muy difícil encontrar una respuesta a esa pregunta, pero probablemente sometida esa misma encuesta en un estado de salud distinto al que tenía ya Pérez de Cuéllar en los últimos meses, probablemente él sí hubiera sido una persona rescatada, tal vez por su edad ya se le veía como una persona que no podría ser una alternativa. Pero hay que revivir eso, como dice Alem, o sea, son valores que tienen viabilidad en el Perú, que han tenido y tienen personas con nombre y apellido, uno de los cuales ha fallecido ayer, que encarna esos valores históricos de los peruanos, ¿no? Tengo la suerte de dormir bien. Esto es bien importante, siempre se lo repito a mis hijos. Tengo la suerte de dormir bien. Ni siquiera cuando era ministro soñaba con los problemas. Mis sueños son, diría yo, surrealistas, cosas que no tienen ni pies ni cabeza. Eso además me da gran serenidad. Algunos amigos dicen que no tengo nervios. Pérez de Cuéllar. Eso de dormir bien... Bueno, lo que dicen es que era un hombre frío, ¿no? Pero quienes tuvimos la oportunidad de conocerlo más profundamente, lo que podíamos apreciar en él más bien era una capacidad analítica muy importante, ¿no? Y al mismo tiempo una manera de enfocar las cosas conducente a las soluciones, ¿no? No era un hombre frío, tenía sentido del humor, un sentido del humor medio entre inglés y francés. En realidad era una persona encantadora, ¿no? En el trato personal, ¿no? Y luego en su función de secretario general de Naciones Unidas, ¿no? Fue absolutamente impecable, ¿no? Y eso es, los reconocimientos que él recibió concluido su segundo periodo fueron extraordinarios, ¿no? Claro. Hay un clip que justamente la ONU ha preparado y lo tenemos allí, vamos a citar la fuente, es de la ONU, así que le rinde homenaje así a Pérez de Cuéllar. Cuéllar solemnly swear to exercise in all loyalty, discretion and conscience
Tremendas imágenes, ¿no? Qué respeto se hizo, digamos, Pérez de Cuéllar en el mundo entero. Imágenes que quizá pocos recuerdan o tienen en la memoria de un peruano, ¿no? O sea, un peruano, el único latinoamericano además. El único. ¿No? El único que llegó a ese sitio, departiendo, concertando con líderes globales de tamaña reputación, digamos, de tamaño poder, ¿no?